Mis amados hermanos, tengan ustedes una excelente noche. La bendición de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Que su gloria sea hoy sobre nuestras vidas, dándonos sabiduría y entendimiento para comprender un poco más sobre su palabra. Mucho se ha hablado sobre este tema de Mateo 5, pero quiero enfatizar un poco sobre el concepto de lo que nosotros somos delante de Dios en medio de su obra. Como ustedes alcanzan a apreciar, hay un faro alumbrando en todo un camino y muchas personas platicando y otros expresando tal vez eh, algún tipo de comentario. Pero la condición principal en medio de este estudio es lo que nosotros somos como hijos de Dios, como cristianos. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo del 14 al 16, en la Biblia lenguaje sencillo, dice: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagamos buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Cómo nosotros manifestamos el poder de Dios y su gloria en todo lo que emprendemos y hacemos? La misma palabra de Dios nos muestra a nosotros quién es la luz. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ratifica esto mismo en el libro de Juan, en el capítulo 9, versículo 5, donde dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces nos ponemos a pensar, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Siendo que el Señor Jesús manifiesta que Él es la luz del mundo. Pero cuando nosotros nos bautizamos para el perdón de pecados, nosotros hacemos parte de esta luz que no se puede esconder. El mundo está lleno de tinieblas y necesita urgentemente esta luz. Como lo observamos ahorita y en el análisis más profundo con respecto al Sermón del Monte, este es sumamente práctico. El Señor utilizó estrategias y herramientas breves y sencillas, muy cotidianas que pudiéramos manejar en el día a día. El Señor habla de cosas muy comunes, como la sal y la luz. Todo el mundo comprende perfectamente lo útil de estas cosas. Jesús dice que sus discípulos son la luz del mundo y nosotros somos sus discípulos. Él no dice esto para producir un espíritu de soberbia en nosotros, porque algunos, cuando pensamos o nos creemos más que los demás, en ese instante nos llenamos de soberbia. Sino que esto que que el Señor Jesús dice, es un atributo que se debe a nuestra utilidad en el mundo para apartar las tinieblas, la ignorancia y los pecados, para alumbrar el camino al Padre. Muchos se pierden en medio del intento. El Señor Jesús habla de la realidad. Él no dice esto para producir un espíritu de soberbia, como lo vimos ahorita. Cada uno de nosotros somos un elemento fundamental dentro de este proceso. Cada uno de nosotros debemos entender que cuando nos bautizamos para el perdón de pecados, el Señor nos dio la potestad para poder llevar su mensaje y traer luz en medio de la oscuridad. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 19, dice:
El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropezarán. Pero miramos que este proverbio es muy cierto. Todo el mundo que anda en tinieblas tropieza, caen y ni siquiera saben contra qué tropiezan. El mismo Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 12, en el versículo 35, dice la palabra de Dios que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Cuántas cosas podemos nosotros vislumbrar en nuestras propias vidas sin entender que andar de esa manera nos lleva al fracaso? Cuando nosotros estamos en nuestra casa y se va la energía y todo se queda en oscuras, fácilmente nosotros podamos movernos un poco en medio de los utensilios que hay en nuestra casa. Pero cuando estamos en una casa nueva que no conocemos y la energía se va y andamos a tientas, nos tropezamos con todo, con cualquier cosa, inclusive podemos caer en el abismo. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha abierto los ojos para poder ver la luz, pero no solamente para que la podamos ver, sino también para transmitirla a aquellos que lo necesitan. Hay una extensa lista de pecados del hombre que nos determinan las obras de las tinieblas. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cuántas veces en medio de todas las circunstancias hemos dejado que las condiciones nos afecten, olvidándonos que la gloria es para Dios y que en nuestros actuares simple y llanamente estamos mostrando las tinieblas? Resulta ser que nosotros somos parte de la luz y la luz no se puede esconder. Muchas veces nosotros somos hasta piedra de tropiezo para aquellos que quieren conocer el mensaje, porque no mostramos la verdad. Cada uno de nosotros somos responsables, sí, cierto es, pero cada uno de nosotros también debemos de tener en cuenta que nuestra vida, la victoria de nuestra vida, depende solamente de la obediencia a la misericordia del Señor. En el libro de Romanos, capítulo 13, en el versículo 12, la palabra de Dios nos enseña que la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Nosotros somos luz y como tal debemos actuar. Efesios lo dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. He aquí que cuando entendemos quiénes somos nosotros y comprendemos que la gloria es del Señor, vemos que el Señor Jesucristo es la única verdad y la única verdadera luz del mundo. No hay otra, solamente Él. ¿Cuánto es? En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 16 dice que cuando el Señor Jesucristo vino, el pueblo asentado en tinieblas dio gran luz a los asentados en regiones de sombra de muerte. Luz les resplandeció. En el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 78 al 79, nos dice que el profeta Zacarías, padre de Juan el Bautista, dijo: al niño nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muertes. Juan capítulo 1, versículo 5 nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El mismo Señor en el libro de Juan capítulo 8, en el versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. ¿Cuántas cosas entendemos
Y nos damos cuenta que el Señor Jesús es la luz del mundo, porque como verbo se convirtió en carne. Él reveló tanto en su vida, tanto como en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, como en sus enseñanzas. La voluntad de Dios con respecto a los pecados de la humanidad y cómo podemos recibir el perdón de pecados y tener comunión con Dios. Qué bonito es cuando entendemos quiénes somos nosotros. Cada uno de nosotros, cuando resplandece la luz en nuestra vida, nos hace llenar de gloria. He aquí que también los discípulos de Cristo son la luz del mundo. ¿Cuándo? Cuando nos apropiamos de lo que somos. Juan capítulo 12, en el versículo 36 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de luz? ¿Quiénes son los que gozan de la luz? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 5, nos dice la palabra de Dios: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Cuando resplandece la luz en nuestras vidas, es que nos hemos caracterizado por nuestra naturaleza de hijos de Dios. Como cristianos, un día decidimos bautizarnos para el perdón de pecados, y esto nos llevó a la luz. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 8 dice que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Colosenses capítulo 1, versículo 13 también nos ratifica, donde nos dice que nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 nos muestra un poco más. Cuando nos dice que no estéis en tinieblas para aquel día os sorprenda. Fuimos lavados por su sangre para disfrutar de su gloria. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice eso. Somos príncipes, sacerdotes, hijos del Altísimo, pero Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, con un propósito, y era que mostráramos su poder donde quiera que estuviéramos. ¿Quién o quiénes son los que siguen el Evangelio? Ojo, no es solamente el hecho de bautizarnos para el perdón de pecados, porque el hecho de bautizarnos para el perdón de pecados y quedarnos con su palabra en nuestra boca y no actuar ni enseñarla, es como aquella luz que se escondió debajo del almud y que no alumbró para nada. Somos la luz del mundo si predicamos el evangelio puro. Acordémonos que la luz del evangelio es la que refleja donde quiera que vayamos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, habla de la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciera luz, es el que resplandeció en nuestros corazones el día que nosotros nos bautizamos para el perdón de pecados. Y esto nos obliga a iluminar y enseñar el conocimiento de la gloria de Dios donde quiera que vayamos. El Señor Jesucristo ilumina el mundo a través del Evangelio. Al llegar esta luz, las tinieblas desaparecen. Muchos nos quejamos por las condiciones de la sociedad, los conflictos que hay,
los homicidios, los hurtos y muchas otras cosas más. Pero nos olvidamos que nosotros tenemos la palabra de poder en nuestra boca. Romanos lo dice. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No podemos quedarnos callados. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, nos enseña que la obra de Pablo era para abrir los ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios. Nosotros somos la luz, pero cuando nos apropiamos del poder glorioso de nuestro Creador. Nosotros no podemos quedar callados en medio de todo lo que pasa. ¿Somos testimonio? Esa es una pregunta que debemos de tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que nosotros somos la luz del mundo si llevamos vidas fieles. Muchos queremos mostrar de palabra, pero nos olvidamos que el mensaje vivido muestra mucho más que el mensaje hablado. El testimonio y el ejemplo que se muestra a través de nuestras vidas puede evangelizar mucho más aún que nuestras propias palabras, porque muchos van a querer ser como nosotros. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, para que nosotros resplandezcamos como luminares en el mundo. Muchas personas nos miran, muchas personas demandan mensaje de nuestra vida, pero nuestro testimonio es el que habla. La necesidad de buenos ejemplos. Como Pablo le decía a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Quiénes tienen para poder hacerlo? Cuando nos bautizamos para el perdón de pecados somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 4 también nos exhorta con respecto a esto, hablando del matrimonio. Es posible que maridos incrédulos sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. El Señor nos enseña que cada una de estas cosas debemos de tenerlas en cuenta, considerando vuestra buena conducta, casta y respetuosa. Para hacerlo, ellas deben tener un espíritu afable y apacible. También nos lo enseña claramente en 1 Pedro capítulo 5 versículo 3, que los ancianos no deben de tener señorío sobre la iglesia, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cómo siguen a las personas o cómo deberían de seguirnos si nosotros no seguimos a Dios? Hay mucha luz en el buen ejemplo. La mayoría de la gente no lee la Biblia. La vida de los cristianos es la única Biblia que leen. Aprenden mucho del evangelio escrito en las vidas de los cristianos. Acordémonos que nosotros somos cartas habladas. 2 Corintios capítulo 3 versículo 2 nos lo dice. Nuestra carta sois vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres como documentos clavados en la pared en edificios públicos. Ojo, aquí es donde muchos pierden. Estamos terminando ya las fiestas de diciembre y todo eso, y empezamos a la realidad de nuestras vidas. Pero muchos también perdieron los estribos en esta temporada y empezaron a actuar de manera no agradable. Y dirán algunos: ojo, ¿y este que nos predica? ¿Y este que dice ser cristiano? ¿Qué pasó con esto? Siempre debemos de tener en cuenta que no debe haber comunión con las tinieblas. Es necesario enfatizar que somos la luz del mundo.
solamente si somos pura luz, sin nada de tinieblas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 6, nos dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, somos mentirosos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, nos ratifica cuando nos dice que no nos unemos en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Acordémonos que Pablo enfatizaba mucho sobre la condición del hombre, principalmente en el libro de los Corintios. En ese texto, Pablo condena toda forma de comunión con la idolatría. A veces decimos, pero es que yo no tengo imágenes para idolatrar. Pero nos olvidamos de algo. Muchas veces colocamos nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra casa, nuestro vehículo, primero antes que Dios. Ejemplo, domingo, primer día de la semana. Pero decimos, ay, es que todos los domingos yo me reúno. Perdón, todos los días el Señor no nos da la vida. Y Él nos dice a nosotros que su día especial, el primer día de la semana, pero ese día sale el paseo, sale la ida a la finca, sale la ida a probar nuestro carro. Cada una de esas cosas son nuestros dioses antes que Dios, el Dios verdadero. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17, nos dice, por eso salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Por qué? Porque si tenemos comunión con las tinieblas, llegamos a ser tinieblas otra vez. Ya dejamos de ser luz, ya empezamos a andar a tientas nuevamente. Por eso, segunda de Corintios nos dice que no tenemos comunión con los errores religiosos, con aquellas fallas que no tienen comunión con el Espíritu Santo. El que comulga con ellos sabe a qué atenerse. Recordemos que las bienaventuranzas nos guían de una manera sencilla y práctica, porque el contexto que el Señor Jesús utiliza nos muestra claramente que nosotros somos la luz del mundo. Debemos poseer la calidad y el carácter mencionados en las bienaventuranzas. Muchos no son luz porque no son pobres en espíritu. No quieren reconocer sus faltas ni pedir perdón. No tienen hambre y sed de justicia. No son pacificadores y se dejan llevar por las tinieblas. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es verdad que nosotros somos luz, pero no nos podemos esconder. Los cristianos son bien conocidos. Los discípulos fieles que predican el evangelio puro se conocen y tienen su influencia sobre mucha gente. La gente se fija en la buena conducta, en la actitud, en la buena voluntad del cristiano. Esto es algo obvio y sobresaliente. El cristiano es diferente. No se conforma con las actitudes del mundo, sino que es transformado a la enseñanza de Cristo. Romanos capítulo 12 nos lo dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Y acordémonos que esta es agradable y es perfecta. No nos podemos conformar a lo que el mundo nos enseña. Debemos entender que como cristianos tenemos la
bendición de mostrar a Cristo. Ojo, los cristianos son conocidos por familiares, vecinos y otras personas. Los cristianos debemos demostrar nuestro trabajo mostrando la gloria de Dios. Cada uno de nosotros debemos entender que cada uno hacemos parte de un gran ejército que lleva a muchos a glorificar al Padre. Recordemos que la luz no se puede esconder debajo de un cajón o debajo del almud. El almud es útil, es una banca, tiene un uso práctico, pero no fue diseñado para esconder lámparas. Los habitantes de monasterios y conventos quieren poner su luz debajo de un almud. Creen que deben aislarse del mundo y dedicarse a la meditación. Eso es precisamente lo que el Señor Jesús rechaza. Nada del discipulado secreto. Si no confesamos a Cristo abiertamente, si nos avergonzamos de Él, somos tinieblas y nada de luz hay en nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos hacia dónde vamos, pero cada uno de nosotros debemos de ser luz. La confesión no se limita solamente al momento del bautismo en presencia de cristianos. La confesión debe ser abierta a todo lugar y en cada momento. No solamente en el local donde llegamos y somos los cristianos. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? No. Yo recuerdo que cuando estaba en el otro lugar donde asistía anteriormente, uno de los discípulos, que así se le determina a las personas que van a este lugar, llevaba su Biblia metida en una cartuchera de las películas. Anteriormente estaban las VHS y las beta. Y entonces él en una cartuchera de película metía su Biblia y se la colocaba en el debajo del brazo. Cuando una vez yo lo vi que estaba en esas, y yo le pregunté que por qué escondía su Biblia en ese lugar. Le decía, no, porque para que no se me moje. No, no era eso. Era simple y llanamente porque no querían que se dieran cuenta que él asistía a ese lugar donde yo estaba. Los miembros de la iglesia que limitan sus actividades evangélicas al sitio de reunión, pues ponen su luz debajo del almud. Muy pocas personas irán al local para oír el evangelio, sino que es necesario llevarlo a ellos. Mateo 28 lo dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No es solamente el local de la iglesia, sino que nosotros debemos de ser testimonio y ejemplo donde quiera que estemos. Dios nos enseña a nosotros que no debemos asociarnos con lo mundano. Los que no quieren asociarse con los del mundo, sino solamente con los hermanos, ponen su luz debajo del almud. Ojo, cuando solamente nos apacentamos entre nosotros mismos y no llevamos la gloria de Dios donde quiera que estemos, estamos siendo de la secreta. Desafortunadamente, en muchas ocasiones,
somos de la secreta. Nos escondemos. Lucas capítulo 5, versículo 30 al 32 nos dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes deben de ir aquellos que están perdidos? Sino nada más que nosotros, los hijos de Dios. Si no sobrevive la luz en nuestras vidas, perdemos la bendición de Dios. La luz debe estar sobre el candelero. Los cristianos deben estar conscientes de la necesidad de tener una influencia positiva sobre otros. La luz tiene que exponerse por medio de las enseñanzas del Evangelio y un buen ejemplo para iluminar el camino de otros. No debe esconderse la luz. Acordémonos que nosotros somos luz y que nuestra luz tiene que resplandecer para que se glorifique el Padre. Acordémonos que la Biblia condena toda clase de soberbia. La enseñanza del Señor en Mateo 5, versículo 16, es que nuestra actitud y nuestro comportamiento es para que se glorifique el nombre de Dios. Ojo, ser luz no puede producir soberbia en nadie. El Señor Jesús no quiere que se haga una exhibición de nuestra justicia para que los hombres nos alaben a nosotros mismos. Por eso muchas veces cuando se hace una actividad, cualquiera que ésta sea, no colocamos quién lo está haciendo, sino manifestamos que la iglesia de Cristo lo está haciendo. Ya si son artículos personales de enseñanza, se manifiesta la responsabilidad nuestra de hacerlo. Para gloria y honra del Señor, no para la nuestra. He aquí que el propósito de alumbrar nuestra luz es para que se vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 9, versículo 8 nos dice que cuando Jesús sanó al paralítico, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. En Mateo 15, versículo 31 nos dice que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Todo esto sucedió cuando los apóstoles hicieron milagros. Las buenas obras nos llevan a nosotros a glorificar el nombre de Dios. Cada uno de nosotros somos testimonio y ejemplo de lo que queremos ser en el momento en que deseamos serlo. La respuesta principal debe ser que nuestra luz debe brillar donde quiera que estemos, ya que somos luz. Testimonio. Acordémonos que somos cartas vivas y que la gente nos lee en el día a día. Están atentos a cada una de las cosas que nosotros hacemos. La bendición de Dios está allí, pero la bendición de Dios también nos llama a nosotros a hacer luz donde quiera que estemos. Amados hermanos, muchas gracias por la bendición que dan a mi vida al poder compartir con ustedes. Dios los bendiga.